Ahí está, pues muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio. Como comenté, esta es la 10ª sesión, es la penúltima sesión de trabajo. Hoy está con nosotras de parte del Consejo Asesor Samuel Bonilla del programa Transparencia para Todas, Todos. Y del lado de equipo Estado Abierto del Info está la comisionada María del Carmen Apolina, Daniel Saavedra y quien hace uso de la voz, Zulema Oviedo. Y ahorita si en algún momentito se incorporan más personas, hago mención de ellas para que quede ahora en la grabación. Para el día de hoy tenemos previsto únicamente un tema, que por ahí les alcanzamos unos ejemplos y ahorita que exponga la comisionada tendrá igual más sentido lo que mandamos, que es exponer un poco sobre la escaleta del informe, sobre el plan estratégico para implementar la Agenda Estado Abierto 2018 y 2025, que como recordaremos, este documento estratégico es el que orienta los trabajos o ha orientado más bien los trabajos de la comisionada Navaca en el Info, y pues ya estamos por cumplir ahora hacia diciembre el sexto año y estamos ya preparando todo para armar este informe que dará cuenta con este paraguas hacia el siguiente año. Y ahí no sé si hay algún punto que agregar o le daría el uso de la voz a la comisionada Nava. Adelante, comisionada. Pues muchas gracias, Zule, equipo, y también muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo, Samuel, como siempre, y por el resto de colegas del consejo que puedan tener el contenido de la reunión para valoración y su respectivo seguimiento y comentarios posteriores. En efecto, como comentábamos en un inicio del año, nos interesaba mucho dar un alcance de qué hemos alcanzado en la articulación del Plan Estratégico de Estado Abierto. Y para ello hicimos una selección, digamos, de algunos de los resultados que tenemos en la implementación. Ya comentaba Zule, por un lado, cómo queremos presentar a través de una escaleta, cuál es la estructura, cuál es el contenido que pensamos, sobre todo para poder tener la precisión de divulgación. El objetivo que tenemos de presentar el informe del plan estratégico es sobre todo hablar el para qué trabajamos apertura institucional, el para quiénes, con quiénes lo realizamos y cuál es el impacto que alcanzamos en esta implementación del plan estratégico. Y lo elegimos a través de distintos productos para no quedarnos únicamente con la parte, digamos, conceptual discursiva. Y en ese sentido, pues tenemos un par que les quisiéramos acercar. Y bueno, por ahí también tenemos, de hecho, gracias por pasar la imagen. Por un lado sería justo tener el para qué, o sea, estas preguntas iniciales que comentaba. Para nosotras también es súper importante tener no la voz propia desde mi gestión como comisionada, sino más bien el testimonio de con quienes colaboramos y qué alcanzamos, porque tenemos este enfoque de que la apertura institucional va hacia la sociedad y directamente por ello tendría voz a través de distintos segmentos de cuál fue el alcance de algunas de las proyectos en los que participaron, también quienes han sido nuestras aliadas a lo largo de estos 6 años. Le denominamos patrocinadores en el sentido de que es con quienes trabajamos y gracias a ellas justo tenemos esa repercusión incluso en el uso y alcance social. Hicimos una selección de estrellas de implementación del propio plan estratégico, que a veces incluso le denominamos un poco constelaciones, porque primero pensamos, bueno, vamos a elegir estrellas unitarias, pero después vimos que había unos procesos y proyectos que nos derivaron en constelaciones donde hay varias estrellas en sí mismo.
Em, También lo que buscamos es incorporar juegos y un test. Aquí en esta parte me gustaría muchísimo darle la palabra a Zule para que nos complemente el para qué queremos estas secciones. Em, y sobre todo, insistiré, o sea, el formato que nos hables un poquito de cuál es el formato que tenemos pensado más allá del contenido para poder alcanzar esta divulgación, para, pues, en una de esas tener una replicabilidad mucho más asertiva. Adelante, Zul. Sí, sí, la idea, ahora que estábamos aquí rebotando cómo íbamos a presentar el trabajo, que justo la comisionada exponía, que teníamos también que responder las preguntas de para qué, para quiénes, pero también el cómo, y que no sea solo el informe como duro, que se da, que de por sí ya también se entrega cada año, que tiene toda la información, contiene todos los datos, todo lo que se pueda verificar de lo que se expone ahí. La idea es hacer uno muy concreto de los 6 años, pero con un estilo periódico, ¿no? A lo mejor no sé si nos den el formato físico, pero sí un poquito cuando esta escaleta está pensada con esa estructura, como la estructura tradicional más bien de un periódico. Por eso está esta parte de la editorial, de la opinión, que pues ahí nos gustaría muchísimo que todas las personas que han colaborado con nosotras, como este consejo asesor, pudieran dejarnos algún comentario, ¿no? Del trabajo. Y con independencia de que todavía estamos ahí pimponeando cómo vamos a presentar, si por secciones, o sí, por secciones, las estrellas, los productos como más exitosos que nosotras consideramos de esta implementación. Y lo del test, lo decíamos ahí por esas también como ejercicios que se hacían, la verdad desconozco si se siguen haciendo en una revista, luego te dejaban como un test de según para quién fuera dirigida la revista. Yo me acuerdo por mi generación que había una de este ya no me acuerdo cómo se llama, una revista para niñas que hacías ahí un test de algo te preguntaban, o de Cosmopolitan, me acuerdo. Entonces, pero la idea aquí, como el público a quien se lo vamos a dirigir también es una personas que pudieran interesarle estos ejercicios, no nada más por el contenido que puede ser atractivo, sino también para su implementación. La idea sería generar uno como que pudieran cumplir con, o sea, si porque ya se hace aquí en el Info, a través de la dirección con los diagnósticos, si en sus ejercicios pueden identificar al menos los elementos de apertura, alguna cosa así. Para ahí les dejaríamos las ideas para que pudieran ser incluso replicables eh, en un futuro. Entonces, esa es como la idea general que hemos ahí platicado, con la que hemos construido esta escaleta, que pudiera ser un documento muy visualmente atractivo, sí, muy concreto en cuanto enfocado a resultados o datos relevantes, con quién se trabajó, qué opinión hay también del trabajo, qué han sido los productos o los ejercicios exitosos de este plan, y cómo puedes implementar por ahí algún ejercicio de apertura, o si tú misma cumples organización, actor público, iniciativa privada, incluso con algún elemento de apertura. Entonces, es un poquito por ahí como por donde hemos estado pensando empezar a hacer este informe. Gracias, Zule. Y por otro lado, pues si nos pasamos justo al contenido, la idea es justo hablar de la parte de apertura en COVID que realizamos durante la pandemia. Es una de las estrellas que hemos trabajado y sobre todo, más bien esta es parte de las constelaciones, porque se derivaron en distintos productos y fueron prácticamente durante 3 años, o sea, 2, 3 años.
y ahí tenemos decálogos que activamos, reportes, micrositios que también facilitamos información por el contexto que se dio en su momento de restricción e incluso reducción en la garantía de derechos humanos en el mundo. Por eso también empezamos y nos pareció como muy oportuno recapitular por ese lado. Em, por otro, está el segmento de niñez, porque también vamos abonando a la parte de la cultura de la garantía de derechos humanos y primero pues presentar este derecho humano a saber sobre todo, porque niñez regularmente incluso en el discurso público o en la presentación cuando hablamos del derecho a saber, incluso hablamos siempre de ciudadanía y yo he insistido es que tenemos que tener el chip de que es un derecho humano y no va vinculado a la edad de las personas, sino más bien justo empezar desde las infancias, trabajar con adolescencias para ir permeando esta parte de cultura sobre el derecho a saber. A través, sobre todo, lo vinculamos del cuento de una ciclovía para Paula, que bueno, incluso lo presentamos en la FIL de Guadalajara el año pasado, con la propia Paula, quien es la niña que fue construyendo esta historia a partir de un cuestionario que trabajamos. Entonces, hablamos en ese segmento del cuento y de cómo aplicamos una metodología de co-creación desde la niñez y no desde la adultez y del servicio público, sino más bien que la niñez nos vaya dictando justo los alcances e intereses que tienen. Incluso, digo, esto es en corolario del alcance de este cuento, que también ya está como buena práctica internacional en uno de los documentos del CIS, no del CIS, del ISIC, Ujú, bueno, que vamos teniendo justo con el enfoque hacia grupos en situación de vulnerabilidad. Y ahora, a principios del siguiente año, vamos a trabajar un cuento, sobre todo para niñez en situación de calle, con la organización del Caracol y justo que parta de las niñas y niños que viven en esa circunstancia y entonces a partir de ahí construiremos la historia. El tercer contenido que tenemos es sobre el gran paraguas de reconstrucción abierta, porque también hemos trabajado justo esta perspectiva de gestión del riesgo y gobernanza ante riesgos, y a nosotras nos ha resultado muy enriquecedor también ir em, planteando cómo la transparencia salva vidas, porque aunque nos es medio obvio cuando vivimos momentos de emergencia, incluso no ha sido tan visibilizado, incluso a nivel internacional con la ONU, nos invitaron a el grupo de trabajo que se encarga justo de cuestión de riesgos y le sorprendió mucho la utilidad que tiene el acceso a la información para poder tener pasos más asertivos públicos en la recuperación de riesgos cuando se viven. Entonces, aquí presentamos el protocolo que es nuestra superestrella porque pues también se trabajó durante prácticamente 2 años eh, igual a través del acceso a la información, de la apertura institucional y prácticamente este protocolo también puede ser adaptado y tropicalizado a cualquier región del planeta, de ahí la relevancia que se tuvo con actores y redes internacionales. Y lo interesante de este ejercicio de co-creación es que se dio desde las comunidades de gestión de riesgos, de transparentólogos, de combate a corrupción, también de personas que trabajan con datos, dateras. En fin, se dio una comunidad muy interesante, incluso iniciativa privada a través de organizaciones empresariales, fue que participaron en este protocolo y de ahí la relevancia de esta co-creación. También, pues, hablamos de la iniciativa de Estado Abierto, cómo fuimos alcanzando
esta evolución a nivel país de pasar de un gobierno abierto que únicamente hablara a los ejecutivos a incluir el resto de los poderes y de instituciones y actores del Estado, como el judicial, las legislaturas y, por supuesto, todas las instituciones públicas y actores. También hablamos sobre la parte de comunicación. Bueno, y en esta parte de iniciativa Estado Abierto, nada más terminar mi presentación comentando que fuimos impactando esta narrativa en los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia y también presentamos una iniciativa que está en valoración para reformar la Constitución de la Ciudad de México para implementar e incluir este concepto de Estado abierto que pues se ha tejido sí a través de mi gestión como comisionada en estos últimos 6 años, pero bueno, en esta reflexión de ejercicio profesional a lo largo de más de 3 décadas, también poder aportar a través de este concepto justo una definición y más que se quede en una definición, en una cuestión operativa, operable, que sea accionable a través de distintas acciones y políticas públicas. Ese es el objetivo y está en valoración y al parecer va por muy buen camino. Porque diputados nos han comentado que lo ven viable y también incluso hace un par de semanas se pronunció a favor de ello el secretario de Gobierno de la ciudad. De tal manera que vamos también avanzando en buscar la institucionalización de la apertura a través de la Constitución, de las normativas del sistema, de la propia Ley de Transparencia en la Ciudad de México y de ahí hablar de su posible impacto a otras regiones. Y bueno, ahora sí, me centro en comunicación, que es ahí para nosotras también ha sido crucial el poder hablar, el cómo acercar la información de lo que trabajamos con mayor sencillez, con mayor oportunidad, también incluso con el cuidado y selección de los colores que utilizamos. Es todo un lenguaje, no únicamente que sea atractivo visualmente, sino incluso que genere empatía y que también vaya cuidando esta parte de cómo nos acercamos siendo un organismo ciudadano autónomo a la sociedad. Entonces, esa parte de comunicación, pues es súper importante y también incluye el que a través de nuestras resoluciones podamos tener esta puntualidad en lo que acercamos a las personas cuando buscan obtener información o bien la protección de datos personales. Y bueno, el capítulo 7 se estaría abarcando, concentrando en datos abiertos a través de los datatones que hemos realizado y los bancos de datos, porque también nos parece que solamente con acciones y con información que ya esté disponible para las personas, podemos justo hablar de datos abiertos. También tendremos todo un abanico ahí que hemos ido construyendo de un ABC que está a punto de salir para poder socializar el qué son estos datos abiertos porque regularmente nos quedamos entre las comunidades muy, muy especializadas, dateras, y no bajamos la relevancia ante cualquier institución y actor público. Y ahí también hemos trabajado de manera bien interesante con actores e instituciones públicas de la ciudad, que bueno, actualmente y estamos por actualizar el padrón de sujetos obligados a 152 de tal manera que vamos justo permeando como a la capital del país con estas narrativas y también el cómo podemos aprovechar los bancos de datos que ya hay. Incluso el INEGI ya nos mostró interés de poder trabajar con nosotras estos materiales porque justo visibilizamos lo que ya hay. A veces no dan la capacidad para gestar nuevas bases de datos, pero sí para utilizar las que ya tenemos en la disposición pública
de tal manera que esta lógica de datos abiertos, de hacerlo factible, es muy relevante en esta sección del informe del plan estratégico. También pues está el lado de evaluación, que tanto se alcanza en los rangos de transparencia y acceso a la información. em, y que cómo hemos ido ahí trabajando sobre todo en un manual. Ahí creo que habría que adecuar, me parece que tendría que decir manual en vez de protocolo, en la parte de evaluación, porque lo que hicimos fue justo para que no dependiera de ninguna persona la ejecución de evaluar, y realizamos un manual y entonces tenemos un procedimiento interno de que cualquier persona que quiera evaluar o bien replicar la evaluación para poder revisar si pues fue objetiva, si fue oportuna, si tiene una metodología, fortalecer, digamos, la confianza de lo que se hizo a través de mi gestión en este garante, es la relevancia de ese manual, que también pues no se tiene en ningún otro de los 33 garantes del país. Y bueno, en las últimas dos secciones, reportes, estudios y diagnósticos, lo englobamos también en una constelación, pues porque también tenemos medimos las circunstancias de la accesibilidad en las unidades de transparencia de la Ciudad de México, también el que tanto tenemos datos abiertos en el uso de los actores e instituciones públicas, que tanto conocen o no de la apertura institucional, y también realizamos estudios en materia de transparencia proactiva. Y aprovechamos la información que se carga de las obligaciones de transparencia para poder hablar en qué momento, cuál es el estado del arte de determinada información que tiene relevancia pública porque ha mostrado interés la sociedad, como el caso, por ejemplo, de el accidente de la línea 12 del metro, sobre también la calidad, el agua en la Ciudad de México, cómo están las circunstancias a lo largo de los años. Regularmente nuestro comparativo es de 18 años porque es lo que tenemos como garante en existencia. Y aprovechamos también todo lo que se ha preguntado en el caso de la capital del país, en en bancos de datos que son también descargables, que están públicas, que están en formatos de datos abiertos, y esas mismas las aprovechamos para realizar estudios focalizados en temas de interés público. También con mi gestión en Ciudad de México somos el único garante que tenemos esa utilización de información, que hacemos esos estudios, esos reportes, y que han ido siendo de utilidad y lo han retomado distintos medios de comunicación justo para poder visibilizar si se clasifica la información o no, si es accesible o no, en fin, o sea, todas estas disyuntivas para poder facilitar y garantizar el derecho a saber es la utilidad que se tiene de estos reportes y estudios. Y finalmente, pues hablar sobre las redes y alianzas. Y también este es un ejemplo, sí, si quieren pasar, gracias, ahí, de cómo hemos ido buscando concentrar, como lo decía Azul, en un formato que sea como más tipo periódico, como más tipo revista, que pudiera justo concentrar información, que hablara el para qué, el para quiénes, el por qué es relevante esto que llegamos a realizar en co-creación con la sociedad. Y bueno, ahí es parte de las dos fichas que también les acercamos, que está en pantalla para medir el impacto, también para hablar, por supuesto, de cuáles son los retos y lo que podría continuarse en cada uno de estos estrellas y constelaciones que tenemos, porque estamos ciertas que hablar de la agenda futura y de las lecciones que tuvimos de los ejercicios de activación con la sociedad y con actores públicos,
es muy relevante para poder dar esa continuidad y ese legado. Y bueno, parte de todos estos trabajos, finalmente lo que haremos es participarlo y entregarlo también, por supuesto, al Sistema Nacional de Transparencia ante las autoridades. Aunque no estén incluidas en el Sistema Nacional de Transparencia, si es que ya estamos en el escenario de tener la aplicación de desaparición de garantes y de una reforma constitucional que nos dé otra articulación en el Estado para garantizar estos dos derechos. Por eso, para nosotras, para mí en concreto, es muy, muy relevante dejar documentado este trabajo. Y por ello también la relevancia de tener un acompañamiento con distintos consejos asesores para o sea, tener esta continuidad de retroalimentación en los distintos canales. Em, Hay también distintas recuadros donde hablamos justo del uso o aplicación por otros actores, cómo lo podrían tomar, para qué les podría servir. Y bueno, también ahora recordar que en el caso del Datatón nos hemos enfocado mucho al sistema de cuidados y toda la transversalización que hacemos en los distintos proyectos. De hecho, por ahí tenemos también otro recuadro de transversalización, creo que está más arribita. Ay, gracias. Es que si tenemos justo esta contemplación de perspectiva de género en el diseño, o sea, porque estamos ciertas que las actividades exclusivas para abonar a la igualdad sustantiva más bien tendrían no que tener una parte de exclusividad, sino más bien de una horizontalidad y transversalidad para que puedan impactar esta lógica de tanto perspectiva de hacia población en situación de vulnerabilidad, como de inclusión, como perspectiva de género. Y también todo esto va de la mano con el gran como marco que nos da los ODS de la Agenda 2030 y distintos acuerdos e instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que también va vinculado hacia medio ambiente, transparencia, acceso a la información, y ello lo comento porque hay varias de las estrellas y constelaciones que cumplen justo y le hablan a la aplicación de este Acuerdo de Escazú, como es el protocolo que estamos viendo. También aquí la idea de siempre visibilizar es si se cumple con un lenguaje sencillo y accesible. Ahí hablamos de los 5 elementos de apertura institucional que siempre tienen que estar sí o sí articulados en mi particular perspectiva para hablar de ejercicios genuinos y de no simulaciones en la apertura institucional. Tiene que haber transparencia y rendición de cuentas, participación y co-creación, integridad y prevención de conflicto de intereses, memoria y archivo. Todo eso articulado es lo que nos va a dar un ejercicio de apertura institucional, de Estado abierto, de justicia abierta, de parlamento abierto, gobierno abierto, incluso de partidos políticos abiertos, que bueno, en México aún no llegamos ahí, quisiéramos, ¿verdad? Pero todavía falta. El chiste es que es parte de las fichas que hemos ido articulando y bueno, creo que con esto terminaría mi larga intervención, pero bueno, queríamos justo tener esta especificidad con ustedes como consejo. Y nos encantaría, por supuesto, tomar nota de la retroalimentación que nos des, estimado Samuel, de todo lo presentado aquí. No, pues muchas gracias, muy completo. En principio tengo una pregunta y un comentario. En una parte de tu intervención, Mari Carmen, mencionaste que están trabajando con un proyecto Niñez en situación de calle. Me llamó mucho la atención porque en muchas ocasiones, siendo parte de la población o de los sectores en situación más vulnerable, están a veces muy lejos de los
beneficios o apoyos sociales que pudieran acceder. Eh, y me recordó en una ocasión, en un taller en Puebla, una participante que venía de una comunidad rural a ese taller y al terminar el mismo y dar a conocer sus avances, sus, sus trabajos que hizo en el taller, nos decía que los apoyos sociales llegan a personas en condiciones en estado de vulnerabilidad, pero no a las personas en mayor condición de vulnerabilidad. Y decía que estas últimas ni siquiera tenían conocimiento de que existían los programas, ni sabían qué era eso, ni sabían que tenían derecho a los mismos. Entonces decía esta participante, dice, es que falta llegar a esos sectores que son los más desprotegidos y que no tienen ni siquiera conocimiento de los derechos que tienen. Vamos, se asumen como no derechohabientes de nada, ¿verdad? Entonces dice, tal es su condición de exclusión social y de vulnerabilidad que ni siquiera pueden tener conciencia de que son sujetos de derecho, ¿no? Entonces, yo quise imaginarme pues todo lo que se puede lograr a través de intervenciones con poblaciones como niñez en situación de calle, porque pues finalmente si viven en familia, pues dependen de lo que digan los adultos, ¿no? Los adultos son los que les marcan ahí la ruta, pero si viven solos, pues todavía se hace más grave su situación de vulnerabilidad. Y por otro lado, preguntarles de qué manera todo este trabajo del que han hablado hoy, pero también a lo largo de las anteriores sesiones que hemos tenido en el curso de este año, cómo se puede garantizar o hacer que se extienda su vigencia, ¿verdad?, hacia futuras administraciones, vamos, ya sea dentro del mismo instituto o para la administración pública en la Ciudad de México, para otros actores, para organizaciones ciudadanas. Es decir, si habrá algún medio en que quede este legado, digamos, que sobreviva para que pueda ser útil, ¿verdad? Que no se quede nada más como un trabajo de una ponencia que se realizó a lo largo de cierto número de años, sino que tenga una utilidad mucho más allá de la existencia o la vigencia de tu ponencia, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante porque finalmente pues le daría más sentido a todo este trabajo de que futuras generaciones también puedan aprovechar sus resultados, sus aportes, sus hallazgos, sus descubrimientos y todo lo que han concentrado en este tipo de trabajos. Sí, gracias Samuel por tu interés en estos dos puntos. Fíjate que la cuestión de niñez en situación de calle, nos acercamos, bueno, coincidimos en una sinergia muy interesante con el Caracol, que ya llevan 30 años, 25, bueno, no me acuerdo, o 25, 30 años, Ujú. este, de, de trabajo con este grupo poblacional en situación de calle. Les presentamos distintos productos que les pudieran ser de utilidad y les encantó el cuento porque ellas trabajan justo con un grupo de personas que salen a brindar fortalecimiento de capacidades a población en situación de calle. Regularmente tienen servicio social, esta parte de trabajo social y de psicología. Entonces están pues acostumbradas al trato muy especial que requiere tener el contacto con personas en situación de calle. Y comentaron justo que sería muy oportuno tener un cuento para aplicar en la calle, o sea, así como nosotras hemos hecho el cuentacuentos en instalaciones o en el albergue de la Jusco, en fin, en el Centro Cultural de la Nana, en el centro histórico de la ciudad. Ellos quieren realizar un cuento y una historia a partir de la experiencia de niñez. Entonces, esta parte que comenta Samuel de que luego hay programas que pues nadie conoce y no son accesibles, el objetivo también para cubrir eso es vamos a tener diversas reuniones también con el Caracol
para concentrar un micrositio de información que necesitan y es de interés de las personas en calle y entonces concentrar todo lo que ellas requieren y que puedan tener esa facilidad y accesibilidad de la información. Digo, quizá no de manera directa, pero sí a través de organizaciones que tengan proximidad y por supuesto de instituciones con ellas y entonces forman parte de los trabajos de la Red Ciudad en Apertura. Y también esperamos, pues, a partir de ahí poder dar seguimiento a esta vinculación y aterrizar la información, pues, con personas que ya están especializadas en este sector. Y va a ser, me parece muy interesante, por ahí me gustaría alcanzarles a consejo para quizá llegar a revisar la información la siguiente sesión, que será pues prácticamente la última del 2024. Y es que cuando nosotras hicimos estos ejercicios de cuentacuentos con niñez, tanto en el Ajusco como en la Nana, em, expresaron los temas bien diferenciados de acuerdo a la realidad que están viviendo. Em, y nosotras hicimos un concentrado de las temáticas de interés, les ayudamos a presentar las solicitudes de información, recibimos las respuestas y estamos justo trabajando con profesoras también que son las especialistas en el trato de niñas, niños, ¿no? A que nos ayuden a traducir esa información porque por más que nosotras buscamos hacerla sencilla, pues tenemos este sesgo de la adultez, ¿no? Entonces, Ujú, sí, claro. vamos a tener este trabajo de traducción todavía, una sencillez, digamos, dirigida a población infantil, para entonces llevar esa información ya traducida y aterrizada a través de dinámicas con niñez más bien hacia estas niñas y niños que se interesaron por preguntar y pedir esta información y entonces cerrar ese círculo de presentarles lo que les llegó. Y nosotras desde mi equipo justo fuimos esas facilitadoras en compañía con las profesoras y eso es algo que nosotras estamos justo en avance de esta realización y lo comento porque pues justo las realidades y el impacto y el desconocimiento también de que tienen este derecho humano a saber desde la infancia ha sido muy, muy potencializador porque entonces se animan a preguntar y las inquietudes y la creatividad de la niñez es monumental. Entonces han tenido estado interesadas en temáticas desde cuestiones de basura, de inseguridad, desde drogadicción, de violencia dentro de las familias, en el caso de la Nana, por ejemplo, y en el caso de la Jusco, los intereses eran más de cómo obtener becas, de cómo poder tener caminos como con más pavimentación, ¿no? Por ejemplo, de dónde surgen las bibliotecas, quién inventó las bibliotecas, ¿no? Entonces, sí, preguntas muy, muy interesantes. Todo eso lo tenemos también documentado a través de los cuestionarios, porque no solo hacemos el cuentacuentos, sino levantamos, como en alguna otra sesión del consejo comentamos, un cuestionario, en fin, para dar seguimiento y tener esta retroalimentación. Entonces, este acercamiento con niñez en población de calle va a tener ese alcance y cómo hacer para que se quede justo como un legado y tenga una continuidad. Es lo que también a nosotras nos tiene de gran relevancia y por eso es parte de el poder hablar de estos ejercicios que hemos tenido con redes internacionales, con academia también con otras instituciones que estén interesadas en dar seguimiento para que no únicamente, o sea, yo partiendo de la realidad de que se va a dar esta reforma para eliminación de autónomos o no, pero digamos, si no se diera de cualquier manera en toda la trayectoria de mi gestión, si hemos ido pues siempre enviando la documental a otras instituciones y actores que le puedan dar seguimiento. Un ejemplo que tenemos, bueno, daré dos.
Por un lado, el del claustro de Sor Juana, que a través de la Universidad del Claustro de Sor Juana, a través del ejercicio de calaveritas abiertas, se vieron muy interesadas en dar uso y visibilización a solicitar información o aprovechar la información pública para hacer incidencia en derechos humanos, hacer investigaciones desde el ámbito académico, o sea, presentarlo con estudiantes de las distintas licenciaturas y sobre todo ellas también tienen el énfasis tanto en derechos humanos como en construcción de paz y con sus distintas matices de inclusión. Entonces vamos a realizar con ellas también sesiones donde les hablemos de estos materiales para que los incorporen dentro de sus programas de estudio, en fin, dentro de los materiales que pueden utilizar profesoras, profesores, de tal manera que no se quede solo en el info, ¿no? Sí, Justo la relevancia es que podamos pues hablar y expandir las olas porque ya no dependerá de quien encabece una gestión, que es mi caso, sino de la apropiación que se tenga de estos materiales porque son bienes públicos, por eso siempre hablamos de conocimiento abierto. Y la otra es sobre el protocolo de apertura y transparencia, que también ya va teniendo o empezando a tener como su propia vida. Incluso me buscaron personas de España hace un par de semanas, que ya ven que se tuvo estas cuestiones en Valencia. sí. También muy dolorosas y que parte de tener información es esa relevancia. Entonces, de poder aplicar y hablar de este protocolo y de la necesidad de operarlo en este tipo de eventualidades es indispensable. Y por parte de SURSA de la UNAM, que es el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, y de CENAPRED, que es la Autoridad Nacional de Protección Civil, hemos ido permeando este protocolo y cómo que se puedan ir apropiándose desde el ámbito académico para hacer gobernanza y proyectos de gestión de riesgos, que también ha sido utilizado en un último libro que se los participaremos por acá, para poder ir impactando el uso de esta herramienta y también pues con CENAPRE directamente con sus áreas de protección civil en todo el país. Nos encantará y en eso estamos. También presentarlo ante autoridades de medio ambiente federales para poder pues aprovechar este material y que se lo apropien. Así que en la medida que ustedes tengan em, tips que nos puedan alcanzar de dónde y con quiénes más pudiéramos pues sí, presentarlo, acercarlo. Lo vamos a presentar incluso el protocolo de apertura y transparencia ante riesgos en la FIL, va a ser el 1 de diciembre, de tal manera que pues eso, hablar de ello fuera de, para que lo apropien y entonces ya lo apliquen, es el gran reto, ¿no? Ujú. Sí, porque ese es el desafío, ¿no? De que la ciudadanía se apropie de ello, le encuentre sentido y se utilice para que se capitalice todo ese esfuerzo que se ha hecho y no se pierda en relevos o cambios de administración o, no sé, la eventual extinción de los organismos garantes. Así es. No sé si habrá algún comentario más, Samuel, que podamos aprovechar justo esta estructura, si ves que pudiéramos llegar a hacer adecuaciones, si el equipo quiera comentar algo en retroalimentación, adelante. Sí, mira, por mi parte, básicamente eso era lo principal. Ahorita que mencionaste o aludiste al caso de España, de Dana, pues sí, este protocolo que han desarrollado ustedes de apertura y transparencia ante el riesgo, eh, vamos, es de la mayor pertinencia porque veíamos en este caso de España cómo había una confusión respecto a las intervenciones de las autoridades, quién debía haber dado el aviso, la alerta, ¿verdad? Si la autoridad
local o la autoridad federal y bueno, al ciudadano pues finalmente eso es como secundario. Lo importante es que quieren la alerta, y luego los sistemas primero de prevención y luego de atención y luego la parte posterior que es en la que están ahorita, ¿no? Y lamentablemente a partir de estas experiencias es como aprendemos y a veces ni así, ¿verdad? A veces ni así para futuras ocasiones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer como autoridades? ¿Qué es lo que debemos hacer como ciudadanía? Antes, durante y después de una situación de riesgo y más en la Ciudad de México, que pues es sujeta de sismos con relativa frecuencia, ¿no? Entre otras calamidades, de tipo, de la naturaleza. Pero sí, me parece, vamos, de la mayor pertinencia y eso también, pues habría que garantizar que prevalezca, que se enriquezca y que se utilice a futuro, porque eh, podrían estar ayudando a salvar vidas, en el futuro con el uso de estos protocolos, ¿no? Sí, pues seguiremos ahí impulsando y difundiendo en la medida de nuestras posibilidades. La verdad es que luego la recomendación de boca en boca es la que más potencialización tiene a cualquier nivel. Entonces, bueno, vamos apostando también por ello. Y comentar, no sé, Zule, Sole, Daniel, si tienen algo que quisieran agregar. Y preguntarle a Samuel sobre la parte de la forma en la que se está presentando o sea, las estrellas y constelaciones, o sea, qué opinión tiene sobre el particular, o sea, la idea justamente es acercar a un lenguaje sencillo y escucharle sobre ello. Hola, Soledad. Sí, este concepto que mencionó al principio, Mari Carmen, de las estrellas y luego las constelaciones, yo creo que esto último, las constelaciones, ahí es donde está el secreto de todo, para la acción ciudadana. Este, ya los llaneros solitarios ya quedaron en la historia, ¿no? Ahora tiene que ser un trabajo de red, tiene que ser un trabajo compartido, en donde no solamente los actores sociales digamos, de la ciudadanía se vinculen entre sí, sino también los actores institucionales, ¿verdad? Porque pues, entre todos formamos la sociedad. Entonces, ese concepto de constelaciones, yo pienso que ahí pues abarca un cúmulo no solo de estrellas, sino de asteroides y cometas y demás actores sociales que desde luego pueden y deben apoyar, vamos, es como una sinergia que en México nos ha costado mucho trabajo por la desconfianza natural que ha existido durante décadas entre ambos sectores, el sector público, el sector social, la ciudadanía, pero yo creo que sí, integrando redes de trabajo en todos los campos de la vida pública, es, es el camino a seguir. Ni el gobierno por sí solo, ni las instituciones públicas de manera aislada, ni las organizaciones de la sociedad civil por su cuenta podrán hacer un aporte, desde luego, pero nada tan valioso como el que se puede hacer con la sinergia, ¿no? A través de precisamente estas redes, estas constelaciones. Yo creo que ese es parte del secreto. Yo creo que es un concepto que cabría, desarrollar, impulsar más, para que finalmente se arraigue en el quehacer público de nuestro país, bueno, de la Ciudad de México y del país. Muchas gracias, Samuel, gusto en saludar. Sí, Pues les iremos acercando justo cómo vamos aterrizando este plan de acciones, más bien sí, informe sobre el plan estratégico. em, para poder cerrar este 2024 ya con líneas muy definidas, porque el 2025 lo que buscamos, si ese escenario se habilita, es seguir visibilizando todo lo que ya tenemos.
y todo lo que se ha ido realizando para poder pues alcanzar esas em, sinergias con actores distintos que quieran llegar a impulsar. Finalmente, todo esto son derechos humanos y no tienen propietarios, así tienen, digamos, un diseño particular y un origen y un impulso, pero la idea es que tengan vida propia y que pues podamos justo llegar a ese punto. Y también aprovecho a comentar ya en el cierre de la sesión que prácticamente este 2024 va a ser el último año con que trabajemos con un consejo asesor, porque el siguiente seguramente será segmentado, no nos va a dar para la anualidad. Em, de tal manera que, bueno, también aprovechar a dejar esto por acá. Eso no obsta que las sinergias y articulaciones y conversaciones directas seguirán y seguramente se enraizarán más, porque, bueno, pues siempre estamos convencidas de estas aportaciones desde cualquier ámbito en la que nos encontremos. Así que bueno, pues también comentarlo por acá para quienes nos vayan a dar seguimiento del resto de integrantes del consejo y dejar documentado pues esta forma de trabajar que también para nosotras ha sido realmente muy, muy valiosa a través de estas sesiones y en el inter. eh, del desarrollo de las mismas. Así que bueno, pues nada, que gracias, muy agradecida siempre. Al contrario, gracias por la inclusión y esperemos lo mejor para este derecho en el país, ¿verdad? Son momentos de incertidumbre. Vamos a ver, finalmente la población seguirá con sus problemas y necesidades y la necesidad de aprovechar este derecho, bueno, ambos derechos. Así es que vamos a ver qué nos depara el futuro inmediato en nuestro país. Y muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, comisionada. Pues ya estaríamos cerrando esta sesión de trabajo. Nada más hay comentar que tenemos previsto que la última sería hacia el lunes 16 de diciembre, igual tentativo 10 de la mañana. Ujú. Y pues ya sería la última sesión de este consejo de este año y de esta pues gestión también. Pues muchas gracias. Alcanzaríamos igual los materiales y lo referido por acá también en suma lo que compartimos en el chat para que lo tengan igual en los correos y pues que haya una muy buena y provechosa semana corta en el caso mexicano. Sí, muchas gracias, Mari Carmen. Hasta luego, Zulema, Soledad, Daniel. Saludos a todas y a todos. Gracias, Muchas Samuel.